soy Yaniris y nací en La Habana, concretamente en Habana del Este. Viví toda mi adolescencia en Cojimar, un pueblecito pescador del municipio de Habana del Este. A los 18 años, gracias a que mi hermana vivía ya en ese momento en Europa, concretamente en Copenhague, Dinamarca, decidí que también me gustaría conocer cómo era su vida acá, conocer un nuevo país, otras experiencias. Entonces ahí fue donde tomé la decisión, junto con mis padres, que también era un paso importante, el decir, bueno, voy a ver qué pasa con mi vida y obtener otras experiencias. Entonces ahí tomé la decisión de venirme a Copenhague y claro, quedé encantada. Era algo totalmente diferente, era otro mundo, otra esfera y la verdad que sí, quedé encantada. Entonces dije, bueno, veí una ventana, un nuevo horizonte. Y ahí fue que decidí ver si podía estudiar o trabajar, encontrar un camino a seguir. Una vez, claro, llegada aquí, yo encandilada con lo hermosa que era Copenhague, cómo era la sociedad, que de verdad que os invito a todos visitarla. Y entonces dije, ok, tengo que encaminarme. Entonces una de las posibilidades que tenía era estudiar, tener un visado como estudiante o como una trabajadora. Al principio como estudiante fue un poco apresurado todo porque todo tiene una fecha para aplicar, entonces decidí ser babysitter, que era más fácil, y aquí en Dinamarca, tú siendo joven, se te da bastante oportunidad para poder trabajar y es un salario que te da para vivir y como tú no tienes gastos, la verdad que se te hace mucho más fácil. Luego, una vez que terminé ese trabajo y pude aplicar para estudiar, apliqué en una llamada Hogeschool, que en mi caso, que venía desde Cuba, si bien conocéis que Cuba tenemos mucho arte, entonces seguí por el camino del arte y me fui a esa escuela donde podía aprender a tocar varios instrumentos, probar como cerámica, todo relacionado con el arte. Así que eso fue lo que hice por unos 2-3 años. Pues una vez que terminó ese periodo de escuela acá en Dinamarca, decidí de que por tema de afinidad, de cultura, de facilidad por el idioma, irme a España, concretamente al sur de España, que es mucho más cerquita a nosotros, y ahí decidí estudiar. Estuve viviendo en España unos 11 años aproximadamente y donde tuve la suerte de conocer a mi esposo de hoy en día, que es argentino, o sea que también inmigrante, y entonces una vez después del corona, tuvimos todo ese tiempo, decidimos regresar a Dinamarca, porque sobre todo tener una estabilidad. España estaba pasando por un momento difícil y decidimos entonces ya como un proyecto futuro, como pareja, y decidimos Dinamarca, que ya yo lo tenía conocido, tengo a mi familia acá y era un plus en ese momento sobre todo. Entonces ahí fue cuando mi esposo y yo decidimos venir a Copenhague y empezar de cero, podríamos decir. Así que ahí estuvimos como unos 2 años trabajando para otras empresas y hubo un momento en que dije, bueno,
Yaniri, ¿qué vas a hacer? Era momento de tomar una decisión. Y pensamos, sobre todo el hecho, la inspiración de ser tu propio jefe. Y entonces ahí decidimos, como los dos somos apasionados al café, y yo tengo un background de mi abuela por parte de madre, que trabajó toda su vida hasta emigrar a La Habana en cafetales en Cuba. Entonces ahí entrelazamos ideas y dijimos, bueno, podemos hacer un negocio de café. Y ahí es que nace el proyecto Café con H. Mira, con este proyecto entonces era la cuestión de cómo llegar al público, porque lo común es que tú vas a un café, pero nosotros queríamos llegar al público. Entonces fue donde decidimos, bueno, tener este proyecto con el carrito de café, donde podíamos estar en diferentes sitios por todo Copenhague. Brindamos también el servicio de cuando algunos eventos privados quieren tener nuestro café o nuestro servicio, también brindamos eso. Eventos, festivales, cumpleaños, bodas, todo lo que tenga que ver con eventos a nivel general, nosotros brindamos ese servicio. Luego, a futuro, quisiéramos seguir también con eso y posiblemente anexarle un lugar físico donde regularmente el cliente nos pueda siempre tener. Además de, en este momento, también anexarle un poco de la cultura, porque ya al ser los dos latinos y tener tan integrado la parte cultural, la música en concreto, ya que mi esposo es músico, percusionista. Yo, al ser cubana, toda mi vida también se ha basado en bailar y tenemos muy presente la parte cultural. Entonces, y la verdad que hemos visto que hay poco en mezclando esas dos partes. Entonces, con el café y la cultura y tener todo eso en un lugarcito físico donde nos puedan encontrar todos. Así que eso es lo que quisiéramos. Vamos a ver. El nombre ha sido una decisión claramente conjunta, pero principalmente café, que en este caso está escrito en danés, por el país donde vivimos, por el país donde nos vemos un futuro. Y luego el con H, porque vengo de la cultura afrodescendiente y el H significa bendiciones. Entonces dije, bueno, uno brinda el café con bendiciones para que nuestros clientes tengan un hermoso día, una hermosa semana, muchas bendiciones. Entonces de ahí viene este nombre, Café con H.